Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este programa y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, el doctor Edgardo Buscaglia, que está de visita en nuestro país, entre otras cosas, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Columbia y muchas otras cosas. Edgardo, gracias que estás aquí nuevamente en el programa. Placer verte. Gracias por estar aquí. Y bueno, Edgardo, llegas a México después de algún periplo de los que acostumbras a hacer por el mundo, y en este caso llegas en el momento donde hay varias cosas que vale la pena ponerte a la mesa para tu análisis. Una, desde luego, lo que estamos viendo en estos últimos días con la irrupción violenta o muy violenta de un cártel llamado Jalisco Nueva Generación, que ha sido, bueno, pues exhibido como el autor de estos sucesos particularmente sucedidos en Jalisco, no únicamente, pero en Jalisco particularmente desde el viernes pasado. Hay detenciones, hay muertos, se tumbó un helicóptero con un mecanismo que no creíamos que se podía usar contra una aeronave o un helicóptero militar, y todo lo que involucra este momento, incluyendo, y te lo dejo también como elemento para tu análisis, el nombramiento de un general de división, el nombramiento que se hace de un general con experiencia en comandar tropas en zonas de alto impacto en el país, que es el general de división Miguel Gustavo González Cruz, encargado de lo que llaman Operación Jalisco, por un lado. Y más adelante, te dejo ahí apuntado el tema, en estos días también se establece un sistema nacional anticorrupción. Traigo los dos temas porque evidentemente si alguien ha colocado en el debate público mexicano el asunto del crimen organizado y el tema del combate a la corrupción, eres tú. ¿Qué ves en México a tu llegada cuando están ocurriendo unas cosas y las otras? Bueno, veo los mismos vacíos de Estado que veía con Calderón, los veo en México aún más graves que antes, debido a que estos grupos criminales que se expandían durante los años que tú y yo veníamos conversando, 2006, 2007, 2008, ahora ya han madurado, en algunos casos, como en el caso de Sinaloa, en donde Sinaloa ya mantiene un silencio relativo producto de la consolidación de la red criminal Sinaloa en México y en muchos países de Latinoamérica. Y como derivado de la red criminal Sinaloa... No abatimiento criminal, sino consolidación. Y por lo tanto, cuanto más silenciosos están, más consolidados están estos grupos criminales. Tú te tienes que preocupar cuando países con grandes vacíos de Estado como México tienen grupos criminales silenciosos, porque son los más consolidados, son los que ya se establecieron, tienen a sus políticos, ya no tienen que asesinar a políticos para colocar a los suyos, ya están establecidos. Como derivado paramilitar de Sinaloa surge este grupo que le llaman Cartel Nueva Generación, que es un derivado paramilitar de la red criminal Sinaloa, que se está consolidando y está tratando de... Aprendió muy bien de Sinaloa. Es decir, derivado, no es un contrario, es una extensión. Es una extensión, era una extensión paramilitar de Sinaloa que fue utilizada, ¿te acordás? En la época que hablábamos por radio contigo, en la época en Veracruz, con los matacetas. Y esperemos pronto hablar en radio nuevamente. Lo vamos a hacer nuevamente. Espero que sí. Ese es un tema que después vamos a hablar, porque forma parte de la prevención social de la delincuencia organizada, en la cual periodistas... Estamos dando la batalla para eso. Periodistas como tú y tu equipo vienen sufriendo atropellos a la libertad de expresión que de alguna manera es coartar la prevención social de la delincuencia organizada, porque la libertad de expresión es un elemento importante para contener estos grupos. Pero volviendo al tema de Jalisco, Jalisco es un derivado paramilitar de Sinaloa que, como sucedió con los Zetas y el cartel del Golfo, te acordarás, sí. Este cartel de Jalisco está tratando de lograr su autonomía, consolidarse en 8 estados de la República Mexicana, y ya está expandiéndose a Centroamérica y a Sudamérica, a Perú, a Venezuela. Está logrando una expansión imitando el comportamiento de sus hermanos mayores. De sus hermanos mayores Sinaloa. De Sinaloa, están imitándolo, pero con un fuerte contenido paramilitar en sus tácticas operativas, que es lo que viste en Jalisco, derribando helicópteros. Tú y yo anunciábamos esto hace 8 años, cuando te decía, te acordarás tú, que van a empezar a derribar aviones de misiles. Parecía increíble. Lo dijimos acá, sí. Que parecía increíble. Pero ya se veía venir, porque el arsenal que ellos tenían desde hacía años ya te llevaba a concluir eso. Así que a mí no me llama la atención lo del arsenal y lo de este poderío militar, paramilitar que están manifestando. A mí me está llamando mucho la atención lo rápido que se están expandiendo en el ámbito político, preelectoral,
y en el ámbito empresarial, legal. Eso sí me llama mucho la atención. ¿Qué ves ahí, la tasa de crecimiento de esta red criminal Jalisco Nueva Generación, en cuanto a la tasa de crecimiento para colocar a sus políticos en Nayarit, en Colima, en Guanajuato, fíjate que no te estoy mencionando Jalisco, en el Estado de México, se están expandiendo con una velocidad realmente impresionante. ¿Y por qué no mencionas Jalisco? Porque en Jalisco están haciendo ruido. Como te dije antes, a mí me preocupa más cuando están silenciosos. O sea, todos los demás estados donde no hay tanta guerra, donde no hay tanto ruido, están colocando a sus políticos y a sus empresarios en silencio. La delincuencia organizada, cuando opera silenciosamente, está más fuerte. Está encontrando menores resistencias, ya sea de otros grupos criminales o del Estado mexicano, que está muy débil, sigue estando muy débil. Y eso me preocupa más. Entonces a mí me vas a ver analizando más que nada a los estados donde esta gente está operando silenciosamente, como Sinaloa. Y ya te mencioné varios estados. Y se están expandiendo hacia el sur. Entonces, es una red criminal en rapidísima expansión, lejos de tener la dimensión de la red criminal Sinaloa en su manifestación tradicional que ya conocemos, que es una red horizontal, con franquicias en muchos países. Sinaloa sigue siendo el más poderoso de México y de América Latina. Claro, así es. Sin embargo, es como comparar IBM en el terreno legal con Apple en el año 85. O sea, este es un nuevo grupo que se está tratando de imponer y de consolidar en diferentes territorios, y en algunos hace ruido porque encuentra resistencia de otros grupos criminales o del mismo Estado por alguna razón X, o porque no pueden colocar a sus políticos con facilidad, y en otros lugares como en Guanajuato o como en Nayarit o Colima no hacen tanto ruido porque ya colocan a sus... Y hay otro factor importante que es el ciclo preelectoral. En todos los países del mundo donde la delincuencia organizada está bastante desenfrenada, como en México, normalmente en los periodos preelectorales aumenta la violencia política porque ellos tratan de colocar a sus políticos en diferentes listas. El sistema de elaboración de listas electorales que contigo venimos hablando es un regalo de Navidad para los grupos criminales porque son sistemas de elaboración de listas cerradas, donde cada cacique de partidos coloca a sus propios candidatos sin elecciones populares. Entonces, los grupos criminales en estos meses previos a las elecciones del 7 de junio aman colocar a sus políticos, y en algunos lugares lo hacen silenciosamente, como en Nayarit, en Colima, en Guanajuato, en Guerrero, en Veracruz. O sea que en todos estos estados donde tú no estás escuchando tanto ruido, ahí me preocupa y ahí estoy yo focalizándome mucho más. Edgardo Buscaglia, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación contigo en CNN. Veracruz pusiste. A partir de la operación Jalisco, que ya está en marcha, en la que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, el CISEN y, por supuesto, el Gobierno del Estado. Quien coordinará la operación será el General de División Diplomado de Estado Mayor, Miguel Gustavo González Cruz, que está aquí presente con nosotros. Edgardo Buscaglia, bueno, en los minutos que tenemos ahora, desde luego me importa saber qué piensas sobre el hecho de que nuevamente un mando militar es enviado pues para coordinar las acciones contra el crimen organizado. No es que no haya ocurrido antes, pero digamos frente a una situación de la gravedad de Jalisco, y digo la gravedad porque es el tema principal en este momento, ¿qué dice respecto a este anuncio que se hace? Es un manotazo de ahogado, que normalmente es un indicador de impotencia de un presidente que por acción o por omisión se niega a implementar las prácticas de las cuales venimos hablando hace años. Tú desmantelas a estos grupos, desmantelando sus redes políticas, encarcelando a los miembros de tu propio partido, como hace Brasil, encarcelando a los miembros de otros partidos vinculados. Eso equivale a un presidente que debe tener valentía política y capital político al mismo tiempo para poder hacer eso. Este presidente en ningún momento tuvo ni la valentía, ni la vocación, ni el atisbo, yo he visto, de que comience a hacer eso. No puedes desmantelar a ningún grupo criminal
de estas dimensiones en el planeta si no le vas contra la dimensión política y si no le vas contra la dimensión empresarial no financiera, que eso yo siempre insisto. Las casas, los galpones de almacenamiento, los sistemas de transporte. Y no hacen eso porque esos sistemas políticos empresariales financian campañas. Estamos en año electoral. Entonces, si no haces esas dos cosas que acabo de mencionar, caes en el manotazo de ahogado, que es llamar a los militares para tratar de desmantelar a una empresa criminal, cosa que los militares siguen sin saber cómo hacerlo, como no lo sabían durante la época de Calderón. No están capacitados para hacerlo. Inteligencia militar funciona muy bien para infiltrar a un grupo criminal, pero no para identificar a las vastas redes políticos empresariales que están alrededor de los operativos que tú ves con pistolas. Y sin eso no vas a poder contener estos grupos y a la violencia que ellos traen. En estos días el tema del Sistema Nacional Anticorrupción está también aquí a la mesa. Que tiene que ver con lo de encarcelar a políticos. Exactamente. Entonces aquí la pregunta es si con este anuncio que se hace de la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción, ¿empieza México, sí o no, según Buscaglia, en la ruta que has planteado hace años sobre cómo realmente atacar la criminalidad a partir de las redes de protección política y empresarial? Bueno, en mi opinión, que te voy a dar ahora, estoy en muy buena compañía. La doctora Denise Dresser, una colega mía, lo ha mencionado varias veces en México. Ahora yo te voy a dar la dimensión internacional. No hay país del planeta en los últimos 50 años que haya podido contener a la corrupción política, ni Italia, ni Colombia, ni ningún, sin eliminar fueros. No existe, o sea que es una condición necesaria para que después puedas hacer lo demás. Punto. Punto. Pero para eso necesitas una reforma política. Pues acabamos de pasar. Claro, entonces están colocando a la carreta delante del caballo, o sea, están haciendo las cosas al revés. Primero necesitas una reforma política para eliminar estos fueros cuando existen acusaciones ligadas a tipologías de corrupción, tráfico de influencias, conflicto de interés. Bueno, el caso del presidente y la Casa Blanca sería un caso típico. Y además, la reforma política tiene que abarcar también el tema de cómo se elaboran las listas electorales, las que vas a ver, que es el tema que mencionaba antes. Una vez que tienen estos dos elementos pactados, en un pacto político en serio, no la vacilada del Pacto por México, ahí recién vas a la parte de auditorías y fiscalías y toda la parte técnica, pero primero necesitas estos dos elementos. Tal como está planteado el sistema anticorrupción ahora, no va a tener ningún impacto en ni siquiera tocar. ¿Por qué? El modo. Porque no podés estar acusando, bueno, primero porque las excepciones que tiene este sistema, ¿no? El presidente ya ha sido exceptuado. Sí, el presidente no. O sea, los fueros no son eliminados, las listas siguen fabricándose a piacere, a modo para que los grupos criminales coloquen a sus candidatos en todos los partidos. Entonces vas a seguir teniendo este tsunami de corrupción política por más que tengas a la pobre Auditoría Superior de la Federación con más atribuciones. Es una gota de agua en un océano, o sea, no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque para nada. Porque no se van a tomar las decisiones así de políticas. Dramático. Así no va a ser. Y entonces, pero lo acaban de anunciar como el gran asunto. Bueno, pero para eso uno viene con estas mejores prácticas internacionales. Además, esto no lo digo yo. Las convenciones contra la corrupción y la experiencia internacional es bastante clara en ese sentido. Y eso es muy mala noticia para contener estos grupos criminales, lamentablemente. O sea, no vas a ver que estos grupos criminales bajen su nivel de infiltración del Estado y su nivel de infiltración de empresas legales en la medida que no tomes estas medidas que te acabo de mencionar. O sea que esos son vacíos faltantes del Sistema Nacional Anticorrupción que han propuesto. Lamentablemente, te lo digo con tristeza, no me da ningún placer decirte esto. Me gustaría venir a México. Si no es para fiesta. Sí, me gustaría venir a México a decirte, mirá qué bien, como dije en Brasil, ¿no? Cuando comenzaron realmente con las operaciones. Tenés que evaluar a un país, no tanto en cuanto a cuánta corrupción tienes, si los sobornos están a $1.000 o a 10.000, sino en cuál es la reacción del Estado ante los casos de corrupción. Bueno, el caso que tu grupo, que tu equipo y tú hicieron público a través de la investigación que ustedes llevaron adelante por MBS es un caso típico de un caso de presunta corrupción en donde no hay reacción de Estado. No hay reacción, no hay fiscales, no hay juicio político, y eso es lo que nosotros evaluamos. ¿Cuál es la reacción del Estado ante indicios de corrupción? Y eso es una cosa, un elemento que es importante abordar. Y eso es lo que estamos evaluando. Y no vas a poder tenerlo sin estos dos elementos políticos que te mencioné, y además el hecho de que las fiscales todavía no son autónomos, independientes, ni en los estados, ni tampoco en el ámbito federal.
Estamos, Edgardo, bueno, en un momento, como dijiste hace un instante, electoral, y mencionaste estados de la República y está la gran preocupación de hasta qué punto hay o no posibilidad en México, con este sistema y con esta situación, de blindar o intentar blindar las candidaturas, las campañas, lo que finalmente va a redefinir el mapa político de México. Aunque no es una elección presidencial, lo que se juega es mucho, es una elección muy grande, con gubernaturas, con presidencias municipales, con diputados, en fin, es una elección muy grande, se estrena un nuevo sistema electoral. Hay en la ley disposiciones que no necesariamente se van a cumplir, por ejemplo, de fiscalización online. Eso parece que no va a funcionar como se prevé en la ley, etcétera. ¿Qué ves, Edgardo, de franca de riesgo cuando se habla de delincuencia organizada en México y elecciones? Se fiscaliza mejor en México, para decirte algo positivo, las actividades electorales, el tipo de publicidad electoral. Sí, pero arriba spots, abajo spots. Abajo spots, pero la expansión de la delincuencia organizada solo se contiene cuando tú identificas e investigas los orígenes de los fondos de precampaña y de campaña que se están utilizando. Nosotros, entrevistando políticos mexicanos, te dicen en promedio que 9 de cada 10 pesos que ellos utilizan para precampañas y campañas son ilícitos. 9 de cada 10 pesos, 90% de los fondos que están usando, reales, incluyendo cash, son ilícitos. Lo que no quiere decir delincuencia organizada, ilegales. Entonces, en un clima donde ninguna institución de la República está identificando sistemáticamente los orígenes de los fondos, que después se traducen en actividades electorales, sea publicidad u otra cosa, tenemos otro vacío de Estado que yo señalo en este libro que tú prologaste, que de alguna manera sigue causando la expansión de la delincuencia organizada en el ámbito político y en el ámbito empresarial, porque es a través de empresas donde entran esos dineros a las campañas y precampañas, ese cash. Entonces no es directamente del Chapo Guzmán o de quien sea al político, sino a través de empresas legales. Y eso no se está abarcando en ningún tipo de fiscalización que yo haya visto, ni en las propuestas, ni en las reformas, ni en... sigue siendo un vacío de Estado. Habiendo dicho eso, como consecuencia, los resultados de una elección bajo esta premisa de que 9 de cada 10 pesos es ilícito, los resultados de estas elecciones son ilegítimos. ¿De entrada? De entrada. Entonces, lamentablemente, y ese es el juicio técnico objetivo, yo no vengo acá a darte juicios políticos, pero sí a darte un juicio técnico, o sea, es tal el nivel de penetración de dineros ilícitos en las actividades electorales que básicamente terminas con una mafiocracia, no con una democracia. Ese es un problema grave. Tremendo, que México debe resolver. Porque además estás planteando, la ilicitud de los recursos. Entonces, no solamente tenés que fiscalizar las actividades, cosa que están haciendo con el Partido Verde y demás, sino los orígenes de los fondos que se utilizan para muchas de esas actividades, que pueden ser actividades legales o no. Sí, el tema son los fondos. Los fondos que no se está cubriendo ese aspecto. Edgardo, una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Entramos en la parte final, regresamos con el doctor Edgardo Buscaglia en CNN, volvemos con él. Bueno, Edgardo Buscaglia, seguimos en la conversación. En el corte te estaba preguntando, regresando a Jalisco, no es que no te preocupe Jalisco, pero en tu exposición estás diciendo pongan foco y atención a los lugares silenciosos. Sinaloa, dijiste, ahí se ha consolidado el crimen organizado. Y te pregunto, entonces, ¿no te preocupa Jalisco como los otros estados? No, me preocupa desde un punto de vista humanitario, porque un escenario de conflicto armado como el que vive Jalisco o Tamaulipas es una crisis humanitaria, al fin y al cabo. Sí, sí, no puede no preocupar. Y hay que afrontarla con los mecanismos de humanitarios que establece el marco jurídico internacional, como en Siria. Eso me preocupa desde un punto de vista humanitario, pero la razón por la cual conversamos tú y yo es que yo miro hacia futuro. ¿Cuál va a ser el próximo Jalisco? ¿Cuál va a ser el próximo Tamaulipas? ¿Y cuál es?
bueno, hacia los estados que esta gente se está expandiendo, que yo te los mencionaba, siempre van a venir grupos adversarios a desafiar esa posición consolidada y ahí comienza nuevamente un escenario de lucha armada, que puede ser Guanajuato, puede ser Nayarit, puede ser Colima. Entonces tenés que ir, yo te decía hace años, tenemos que esperar mucho Ciudad Juárez, o sea, va a haber muchos casos de Ciudad Juárez si no toman las medidas que venimos conversando hace tiempo. Me preocupa además que estamos peor que antes, si bien Peña Nieto está con una gran cobertura mediática y mucho humo mediático, está siguiendo los mismos patrones de espasmos de ahogado que seguía Calderón, con sus generales enviándolos a zonas de crisis. Pero me preocupa que además de todo esto, la represión contra periodistas como tú, en el caso que estás sufriendo tú y tu equipo, y otros periodistas que están asesinando, está además erosionando aún más de lo que ya estaba erosionada todos los instrumentos de prevención social de la delincuencia organizada. Porque ustedes como periodistas son un instrumento de prevención social. Y entonces esta administración se ha lanzado hacia una represión que yo llamo Putin Light. Putin Light. Entonces, ¿así lo ves? Así lo ves. O sea, yo te lo venía diciendo hace tiempo. O sea, a través de mecanismos mucho más sofisticados que Putin, no tan abiertos, como tú le dices, creo que la mano que mece la cuna, tú estás viendo que se está cercenando la libertad de expresión, la libertad de prensa y los pocos mecanismos periodísticos independientes que tú tienes en México, que representan una prevención social a la delincuencia organizada y la corrupción política, se están neutralizando, con lo cual la delincuencia organizada se expande más. Hay que verlo así, más allá del sufrimiento con el cual nos solidarizamos millones de México y de afuera, en los cuales yo soy contigo y con tu equipo. Además de eso, tenés que entender que tú y los pocos periodistas independientes que quedan en México son un instrumento de prevención social que está siendo neutralizado por la torpeza represiva de esta administración de Peña Nieto. Entonces yo lo estoy viendo fríamente desde un punto de vista de política pública. Y eso repercute, bueno... Y eso repercute en la expansión de grupos criminales con su corrupción política, que es la hermana gemela. Hermana gemela, la expansión la has mencionado varias veces como un fenómeno. ¿Encuentras que hay una expansión acelerada de un tiempo para acá en particular? ¿Hay alguna situación que detona mayormente la velocidad? Cuando un grupo como Jalisco se expande tan rápidamente, ahí no estoy solo, creo que el gobierno americano también lo anunció, eso equivale a que los mecanismos de prevención y de represión de los grupos criminales se ha debilitado muchísimo. Para que un grupo criminal se expanda tan rápidamente de costa a costa como Jalisco Nueva Generación, y hacia Centroamérica, y hacia Perú, y hacia Venezuela, y tan rápido significa que los mecanismos de contención están aún más deteriorados que en la época de Calderón. La tasa de crecimiento de un grupo criminal normalmente no es tan rápida cuando un país mejora los marcos institucionales. Seguimos con un sistema judicial que brilla por su ausencia, seguimos con ausencia de controles patrimoniales, que no voy a volver a repetir lo mismo, seguimos con una ausencia de un ataque a la corrupción política, como tú ves en Brasil, donde decenas de políticos asociados al partido en el poder han sido sentenciados. Acá no ves nada de eso, y la prevención social de la delincuencia organizada está cada vez más debilitada. Edgardo Buscarle, vaya panorama que nos dejas para seguir pensando y analizando lo que pasa en México. Gracias por tu presencia en CNN. Felicidades. Bienvenido a México, como siempre. Hasta muy pronto. Gracias, hasta pronto, y gracias por estar aquí. Hola, soy Rey Rodríguez, CNN México.